Bueno, en los últimos años la experiencia de cliente se ha convertido en uno de los principales objetivos para las marcas, especialmente a raíz de la pandemia, en un momento en el que las marcas han tenido que digitalizarse a fuerza mayor y en ese sentido han intentado trasladar la experiencia del cliente al entorno digital. En ese sentido nos enfrentamos al Customer Centricity, un término que hace referencia a la trascendencia de la experiencia del cliente, va un paso más allá. Y su primera función es asegurar que las empresas pongan a sus clientes en el centro de sus decisiones. Y para hablar más y profundizar sobre este término, hoy estamos con 3 expertos en la materia. Máximo Gómez Pardo, director general para el sur de Europa de Johnson & Johnson Visión. Buenas tardes, Máximo. Hola, buenas tardes. Con Pedro Esquivias, director general de cliente en Tendam, antiguo grupo Cortefiel. Buenas tardes. Y con Fernando Alonso Cortés Rodríguez, managing director de Find4. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal? Y bueno, sin más dilación, vamos a ir al meollo de la cuestión porque es un tema que nos interesa mucho. Y me gustaría empezar por saber qué es el verdadero Customer Centricity, bajo vuestro punto de vista, y cuáles son los pilares fundamentales alrededor de él. Entonces, no sé a quién le apetece romper el hielo con esta cuestión. Pues Fernando, si queréis empiezo yo. Muy bien, fenomenal. Bueno, Customer Centricity se viene hablando ya mucho y desde hace algún tiempo, pero quizá lo que define hoy en día el Customer Centricity es que es trascender propósitos e intenciones y palabras y pasar a acciones y a comportamientos. O sea, hablamos de poner al cliente en el centro de todas las decisiones de las empresas, pero lo que es interesante es que no solo se trata de estas decisiones marketingianas o comerciales o de servicio al cliente, sino todas las decisiones de negocio, también las operativas, la logística, la facturación o las de las organizaciones, la cultura y los comportamientos de nuestros asociados, en definitiva los que entregan la experiencia. Entonces, el verdadero Customer Centricity va por ahí, va por combinar esos pilares. La actuación en la experiencia de cliente a través de los Customer Journeys, en nuestra opinión, también va por adaptar los procesos de negocio de front y de back office para entregar experiencias sin fricciones y va también de formar y capacitar y motivar a las organizaciones a entregar una experiencia superior. No sé si estáis de acuerdo con esta definición. Bueno, si queréis que comente yo un poquito, no estando en desacuerdo con lo que comentas, Nano, yo vengo de una industria que quizá es la industria menos customer-centric, una de las menos customer-centric que existe, porque en el mundo de la moda el paradigma histórico ha sido el producto y el diseñador. La persona que más se valoraba en una empresa de moda era el diseñador de producto, es el Coco Chanel, el Christian Dior. Y era un poco la persona que marcaba el paso de la organización. Y bueno, dentro de este contexto de una empresa que en teoría es muy product driven, entro yo hace unos años con la idea de, con ese cargo, Chief Customer Officer o Director General Cliente, con esa idea de decir, oye, está muy bien esto del producto, pero quizás nos estamos perdiendo esta dimensión del cliente, ¿no? Y quizás sin perder el énfasis y la importancia que tiene el producto, deberíamos también mirar un poquito más a los clientes. Quizá no en una profundidad tan grande como ha mencionado Fernando, en el sentido de que, bueno, pues permea todos los procesos de la organización, pero sí que deben haber áreas que tenemos que tener en cuenta y que pueden ser diferentes. Y la verdad es que nos damos cuenta de que es así, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo también soy responsable de todo el área de e-commerce, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a trabajar y estábamos operando bajo el paradigma, quizá marcado por Amazon, de que los clientes lo que quieren es que les lleve sus productos, los productos o los envíos a sus casas, ¿no? Y bueno, pues oye, muy bien. Y empezamos a trabajar y a entender un poco mejor el cliente y lo que nos damos cuenta es que más de la mitad de nuestros clientes prefieren ir a recoger los productos a la tienda. Una cosa que no es nada intuitiva, ¿no? Porque todos estamos bajo esta idea de que bueno, Amazon lo me iba a tu casa, pues esa debe ser la forma que los clientes lo prefieren.
y incluso durante el periodo de pandemia, que en teoría los clientes estaban más resistentes a la idea de ir a la tienda, joder, pues seguido teniendo un volumen de entrega de pedidos online en tienda pues muy cercano al 50% y al 75% en las devoluciones. Entonces, yo uso esto como un ejemplo de lo que ha comentado antes Fernando, que es, aún a pesar en una industria que es tremendamente product-driven, hay oportunidades de incorporar una visión más profunda del cliente que permee a algunos de los procesos clave y que te ayude a ofrecer una experiencia que sea mucho mejor valorada por los clientes. Muy interesante. Yo por mi parte deciros que, a ver, sin entrar aún en a lo mejor lo que es mi industria, que mi industria desde luego es muy product-driven, pero imaginaos, trabajo en salud y en el lado muy de innovación, ¿no? En el sentido de productos, equipos hospitalarios y demás, ¿no? Pero un poco respondiendo un poco a lo que planteabas, ¿no? Que el concepto lo ha definido Fernando muy bien y Pedro también lo ha apuntado, ¿no? El poner al cliente en el centro de la toma de decisiones, entenderle, ver el negocio con la perspectiva, con los ojos del cliente, entender el customer journey, optimizar la experiencia y generar una relación lo más duradera posible, ¿no? Todos esos elementos del customer centricity. Para mí, ¿cuáles son los pilares? Pues fijaos, si pretendemos que una organización piense de esta manera o se comporte de esta manera, es un cambio cultural. Es un cambio cultural en el sentido amplio de la palabra. Si pretendes conseguir un cambio cultural, tienes que tocar no solamente actitudes o la mentalidad de las personas o el equipo, sino que tienes que tocar procesos y tienes que trabajar en herramientas. Pedro ha escrito algunas herramientas, incluso algunos procesos. Para mí es esto. Es decir, si realmente hablamos de Customer Centricity, yo creo que la definición la tenemos, yo creo que estamos todos muy alineados ya, ¿no? Para mí lo que realmente es relevante es que es un cambio cultural y que hay que abordarlo como tal, ¿no? Y para mí, ¿cuál es quizás el pistoletazo de salida? Darle una vuelta y pensar quién es el cliente. Creo que no es un mal inicio. Sobre todo en modelos, a lo mejor, de negocio que son B2B2C o B2B, o, en fin, ahí empieza a haber una amalgama de dudas, pero para mí es un cambio cultural, hay que tocar procesos, herramientas y personas en ese sentido y arrancar con una definición de cliente. Pues muy interesante. Y en este sentido, ¿cuánto de desarrollado o evolucionado está en vuestros sectores en cuanto a la adopción del verdadero Customer Centricity? Y bueno, me gustaría saber también si habéis introducido el tema de la gestión de los Consumer Centricity Journeys en los procesos de negocio que afectan al cliente y a la cultura y comportamiento organizacional que entrega la experiencia de cliente. Fernando, si te lanzas otra vez a la piscina tú, el primero. Bueno, y en realidad yo prefiero que sean nuestros invitados porque nosotros somos observadores privilegiados desde la barrera, pero totalmente. Yo creo que es mejor que no, si quieres, te digo un poco, como adelantaba antes, la industria de la moda no es una de las industrias más avanzadas en ese sentido. Yo trabajé en banca hace 20 años, más de 20 años, y algunas de las cosas que hacíamos en banca entonces las estamos empezando a hacer ahora. Hay dos razones para ello y ahora os cuento un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Pero la primera es que hasta hace poco no había una fuerte cultura del dato sobre clientes. Entonces, dato es muy importante para entender al cliente. Algunas empresas como Tendam en particular, pues sí que hemos ido acumulando muchos datos de clientes los últimos años. Nosotros ahora mismo tenemos una base de datos de clientes en España y Portugal de más de 22 millones de clientes, con sus compras, las devoluciones, los productos que han comprado. Entonces, se empieza a poder hacer esto. Yo creo que el otro punto es por esta cultura tan fuerte de producto y de innovación por el lado del producto, no había una valoración suficiente sobre el cliente o el consumidor en su totalidad, sino que era, bueno, este cliente me compra o no me compra pantalones. Y no nos preguntábamos, bueno, si no te compra a ti, ¿a quién se los compra? No había esa visión global del cliente.
Y eso es una cosa que nosotros estamos empezando a cambiar en los últimos años y son una de las razones por las cuales hemos introducido una dirección general de cliente. Y es, por ejemplo, bueno, pues oye, entendemos que a diferencia de, por ejemplo, servicios financieros, que un cliente puede tener una gran parte de sus servicios cubiertos con una entidad bancaria, en moda y especialmente las mujeres, pues son bastante tendientes a fragmentar su compra en muchas marcas diferentes. Entonces, es importante que nos empecemos, en nuestro caso, nos estamos empezando a orientar mucho menos en marca como en segmentos de clientes. Entonces, lo que estamos definiendo son, bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo, el segmento de las consumidoras entre 25 y 45 años. Y en vez de pensar, bueno, mi marca Springfield es cómo sirvo mejor a las consumidoras entre 25 y 45 años. Probablemente Springfield, que es una de nuestras marcas, sirve bien para algunas categorías de producto y algunas necesidades, pero nos estamos dando cuenta que hay otras categorías y otras necesidades que requieren una marca diferente o una gama de productos diferente que no podemos ofrecer. Y entonces, pues no sé si habréis visto recientemente, pues hemos relanzado la marca Josintropía hace una semana. Ese relanzamiento es exactamente uno de las acciones que estamos haciendo para estas mujeres, por ejemplo, de más de 45 años, reconociendo que es imposible que sirvamos algunas de sus necesidades con la marca Cortefiel o con la marca Pedro del Hierro, que está en nuestro portfolio, les metemos una nueva marca que cubre ese espacio. En algunos casos, esta nueva marca será nuestra, en algunos casos será un partnership con otra marca. Ha habido una noticia hace unos meses, nosotros aliándonos o firmando un acuerdo de colaboración con Slow Love, que es una marca de Sara Carbonero y Isabel Jiménez, pero hace poco hubo una noticia muy reciente de un competidor nuestro de Mango, hablando de cómo estaba entrando también en colaboración con Intimissimi. También reconocen que no son capaces de dar todo lo que las clientas, o en este caso, demandan, y empiezan a ver cómo pueden convertir la competencia en, ¿cómo es que llaman? Competencia, es decir, hoy vamos a colaborar para juntos servir mejor a nuestros clientes, reconocer que yo no soy capaz de hacerlo todo y hacerlo todo bien. Mirad, en nuestro caso, bueno, en primer lugar, si yo represento al sector salud, ya es muy ambicioso, porque en salud hay fármacos con receta, fármacos sin receta, tecnología sanitaria, en fin, con la industria de healthcare que se llama, es amplísima, ¿no? Como sabéis, ¿no? Por ejemplo, la gente, las compañías que están en el área de OTCs o de fármacos sin receta, obviamente entiendo yo que tienen un abordaje al Customer Centricity diferente, ¿no? Y probablemente más desarrollado. Pero yo lo que os quería comentar a lo mejor es una transformación que está habiendo en los sistemas de salud en general y que va en línea con el Centricity. Y dentro de los sistemas de salud nosotros somos un agente, la industria es parte de ello, ¿no? Entonces, este movimiento es lo que se llama la sanidad basada en valor. Y es un movimiento en el cual la sanidad a nivel global está evolucionando poco a poco, ¿no? Esto empieza porque ¿qué es valor, no? El valor al final, bueno, se viene a definir ahora como resultados de salud por patología relevantes para los pacientes, es decir, que nos importa como paciente en relación al coste que cuesta obtenerlos. Entonces, y todos los sistemas de salud se están orientando a valor y a resultados de salud, todos los sistemas de salud a nivel global, ¿no? O esa es la pretensión. Claro, al meter la variable específicos y que sean relevantes para el paciente, ya le estás metiendo ahí una orientación de Customer Centricity como he vivido en los sistemas de salud. Por daros un ejemplo más, se está tratando de no solamente medir esos resultados que nos importan, sino además que parte de esos resultados los reporte el propio paciente. Por lo tanto, la dimensión de este cambio es fundamental. Imaginaos que estamos hablando de sistemas de salud, de sistemas públicos, de provisión, de hospitalaria, de provisión en atención primaria, en todos los aspectos, y que gire alrededor de realmente resultados que importan. Por lo tanto, está poniendo al paciente en el eje más que nunca. Es muy interesante lo que dices, Max, porque no deja de ser
una expresión de la co-creación también, o sea, ese reporte por parte del paciente de sus constantes, de su seguimiento, de sus tratamientos, el poner al cliente en el centro, al paciente en el centro del sistema, le hace más voluntariamente querer participar y corresponsabilizarse de esa parte de la gestión. Nosotros como espectadores que somos desde la barrera estamos viendo un desarrollo muy distinto por sectores y lo que percibimos es que la parte del Customer Journey, la optimización del Customer Journey se está trabajando desde hace más tiempo y en mayor medida, y donde vemos verdaderos desequilibrios es en la parte de procesos y de negocio relacionados con el cliente y en la cultura y en los comportamientos de las organizaciones. El fenómeno Amazon lo que ha provocado es elevar el listón en las operaciones. O sea, yo creo que Amazon nos ha puesto las pilas a todos a la hora de intentar tener procesos de negocio más centrados en el cliente, eliminar fricciones en la relación con el cliente y ha elevado el listón, como decía. Y en las organizaciones, pues ahí hay de todo, pero todavía es sorprendente la cantidad de organizaciones que vemos que siguen hablando hablan del negocio diferenciado de otras funciones, como si el negocio no fuéramos todos, como si el cliente no fuéramos todos. Y, por tanto, esa parte cultural hay que trabajarla mucho y se trabaja desde el CEO de las compañías, desde las cabezas visibles de la compañía que tienen que permeabilizar hacia abajo, tienen que predicar con el ejemplo y tienen que instaurar en la agenda del comité de dirección una conversación sobre las métricas de cliente, sobre el conocimiento de cliente, como decía Pedro. En definitiva, ponerlo literalmente en el centro de esos comités de gestión o de dirección. Genial, me encanta estar escuchándoos porque estoy aprendiendo muchísimo desde puntos de vista súper diferentes, ¿no? Me parece importantísimo lo que hablaba Max del tema de los pacientes y esta revolución en torno al sector de la salud. Luego me ha gustado mucho también lo que has dicho, Pedro, sobre Amazon, ¿no? Como parece que guía y luego hay veces que no a todos nos guía por igual, ¿no? A todas las empresas. O sea, que me encanta este debate y estoy aprendiendo muchísimo. Y para seguir aprendiendo, quiero saber qué mejores prácticas habéis visto alrededor del Customer Centricity. Ejemplos que tengáis de empresas que os orienten, que os inspiren. Yo quizá te voy a responder de una manera un poquito diferente. Vale. Y es, más que best practice, hay un tema que a nosotros nos empieza a preocupar de manera creciente, porque a medida que todas las empresas van enfocándose a construir un conocimiento más profundo del cliente y a establecer una relación directa con el cliente, pues todas quieren tocar al cliente, por así decirlo. Entonces, pues antiguamente tenías las empresas que eran retailers que sí, que a lo mejor conocían al cliente, Carrefour, que tenía el Club Carrefour, etcétera, pero luego te encontrabas pues con empresas como Nestlé o como PepsiCo que bueno, pues dependían de un retailer para llegar al cliente final. Hoy en día muchas de estas empresas han desarrollado contactos directos con el cliente. Y muchas, o casi todas, los están utilizando activamente para comunicar a los clientes. Con el resultado de que los clientes empiezan a tener o los consumidores empiezan a tener un diluvio de emails, de SMS, de comunicaciones de las empresas. Y a nosotros eso nos preocupa porque vemos un riesgo de que el cliente o los consumidores se saturen y empiecen a ignorar este volumen creciente de contactos y de comunicaciones de las marcas, ¿no? Y desconecten. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo y que pensamos que es muy importante de cara al futuro es que de la misma forma que hay una especie de autocontrol respecto a la publicidad, también hay una especie de autocontrol respecto a la comunicación directa al consumidor. Que el hecho de que sepas quién es y que tengas su email y tal, no significa que le puedes mandar 5 emails a la semana. Entonces, y uno de los puntos que hemos visto de las empresas más avanzadas, así que ya lo ligo a tu pregunta sobre best practice, es aquellas empresas que reconocen que no todos los clientes tienen la misma tolerancia o propensión a recibir comunicaciones. Nosotros en nuestra experiencia nos estamos dando cuenta de que algunos de nuestros clientes, vamos a llamarle los brand lovers, los apasionados de la marca, les encanta recibir 4 y 5 emails a la semana de una marca.
pero que a otros el hecho de recibir 4 o 5 emails en una semana los lleva casi ineludiblemente a el unsubscribe, ¿no? Entonces, entender a cuál se le pueden mandar 5 emails. Es más, si no lo haces, probablemente le provoques una frustración, y a cuál, en cambio, si le mandas 3 emails ya le provocas una reacción negativa. Creo que es importante. Pocas empresas están ahí. Hay algunas de las más avanzadas que empiezan a entender lo que son los puntos de saturación. No deja de ser un intercambio de valor y sabemos que la privacidad es la primera barrera al comercio electrónico, por ejemplo, y a la relación con las marcas a través de lo digital, con lo cual, si hay una aportación de valor, habrá una mayor capacidad de emisión de esos mensajes. Si no hay un reconocimiento del valor que recibo como cliente, la postura es de barrera y de rechazo. Lo que pasa es que esa percepción de valor varía de un cliente a otro. Lo Correcto. que para unos clientes no es valioso, para otros sí lo es. Entonces hay que saber, ahí el punto ya, el escalón más sofisticado es entender para cuáles un email anunciando la nueva colección es algo valioso y para cuáles es, oye, qué pesados esto de Springfield, me mandan otro mensaje, o Woman sí queda ahí mandándome de nuevo los bañadores estos. Pues en mi caso, claro, de nuevo volvemos a la diversidad del sector salud. Está la industria, ¿no?, que desarrollamos y innovamos, pues yo sé, fármacos, tecnología y demás, pero luego están los grupos hospitalarios, los sistemas públicos, el aseguramiento, es muy amplio, ¿no? Pero mira, me gustaría compartir con vosotros, por ejemplo, cosas muy valientes que se está haciendo en el sector público. Yo estoy en el ámbito de la tecnología sanitaria y más concreto en la oftalmología, ¿no? Por ejemplo, Osakidetza, ya hay hospitales públicos que están midiendo sistemáticamente, paciente a paciente, los resultados tanto clínicos como reportados por los pacientes por cada una de las cirugías. En este caso, pues por ejemplo, pues estoy hablando de cirugía de catarata, que es un procedimiento muy frecuente, ¿no? Se hace en España, hay como 500.000 al año de procedimientos quirúrgicos de este tipo, ¿no? Están midiendo los resultados reportados por los pacientes en cada una de las cirugías, en algunos hospitales públicos del País Vasco. Recientemente están arrancando iniciativas similares también en la Comunidad de Madrid. Esto es un esfuerzo tremendamente importante. En un servicio, en un sistema público, es un esfuerzo de recogida sistemática, es un esfuerzo de alojar datos de análisis que para mí ya es una best practice en sí misma, ¿no? Es verdad que a nivel internacional, por ejemplo, la OCDE, hay un proyecto que es el proyecto París, que está animando a recoger el input directamente reportado por los pacientes, ¿no? Pero lo que es realmente una práctica, yo creo que a valorar, es que haya hospitales que ya lo están bajando a la realidad del día a día. Y están, bueno, no deja de ser una carga de trabajo extra que requiere unas infraestructuras, etcétera, ¿no? Yo es lo que destacaría. Desde el lado de la industria, pues nosotros, como no puede ser de otra manera, estamos también tomando el testigo, es decir, nuestros ensayos clínicos, pues de manera también, no voy a decir si sistemática, pero en gran mayoría nuestros ensayos clínicos más recientes, todos recogen los resultados reportados por los pacientes como parte de las variables a medir. Porque creemos que si no proporcionamos innovación que marca la diferencia en beneficios percibidos por los pacientes, realmente esa innovación es cuestionable. Y como tal, pues lo estamos midiendo. Bueno, para no dilatarnos mucho, porque podríamos estar con este tema horas, porque es interesantísimo, prometemos hacer otro encuentro en breves. Vamos a pasar, si os parece, a la última pregunta. Me gustaría saber cuál es el futuro del Customer Centricity en general en vuestro sector y qué prevéis que sucederá al respecto, qué disrupciones habrá. Brevemente, solamente hay como una visión a futuro. Bueno, yo querría poner sobre la mesa un primer aspecto y es disrupción está habiendo mucha por las tecnologías exponenciales y el COVID y la pandemia ha supuesto una disrupción on top of, encima de la anterior. Cuanta más tecnología y más disrupción empieza a haber o está presente, más necesidad de humanización de la relación con el cliente. Es decir, es como un movimiento opuesto a la tecnificación de las relaciones con los clientes. El cliente está demandando un trato cuanto más humano mejor y eso tiene unas implicaciones importantes. ¿Se puede aprovechar la tecnología para ser humano en la relación con el cliente?
bueno, pues hay verdaderos avances de utilización de tecnología, de inteligencia artificial para entender y comportarse como un humano desde la tecnología, ¿eh? Pero somos personas y seguiremos queriendo relacionarnos con personas y tenemos que tenerlo en cuenta en el Customer Centricity. Yo creo que es un punto muy bueno el que haces, Fernando. Voy a poner un ejemplo que es un buen ejemplo también de la industria de la moda sobre este punto. Yo coincido contigo en que la inteligencia artificial y el Big Data van a ser de las dos temas que van a tener un impacto más disruptivo en la relación con clientes y en todo el tema de Customer Centricity. Ya lo está teniendo hoy en día. Nos permite anticipar mejor las necesidades de los clientes, nos permite ser mucho más efectivos en nuestro contacto con el cliente. Pero pongo un ejemplo que es interesante. Sabéis que, bueno, en empresas como la nuestra, que tenemos relación directa con clientes en retail, pues tenemos call centers en los que los clientes nos llaman y pueden gestionar dudas, hacer seguimiento de sus pedidos, etcétera. ¿Hay alguna empresa de moda que se ha lanzado y ha movido parte de sus operaciones de interacción humana a chatbots? Y es curioso como ya hay un par de empresas que han hecho el paso hacia la tecnificación y el paso de vuelta hacia la atención humana. Porque en una industria como la nuestra tan emocional, en el que la decisión está tan ligada a elementos difícilmente objetivables, ¿no? Es color, me sienta bien, no me sienta bien y tal. El uso de chatbots genera una reacción negativa en muchos de los consumidores. Entonces, yo creo que la tecnología está muy bien. Nosotros lo que estamos hablando y pensando cada vez más es cómo la tecnología nos permite crear, vamos a llamarle así, superhombres en nuestras tiendas. Superhombres en el sentido de que equipa a uno de nuestros asociados en tienda con información, con datos que le permiten servir mejor al cliente. Pero es una persona la que hace este servicio, la que le da el toque humano. Entonces, tenemos pilotos, por ejemplo, en 160 de nuestras tiendas de Springfield, tenemos al personal equipado con tablets que acceden directamente a información a través de la Wi-Fi, que permite dar ofertas personalizadas, recomendaciones personalizadas, productos alternativos, Total Looks a nuestros clientes en tiempo real, sin tener que desplazarse al mostrador, en el punto en que el cliente esté en la tienda, y los resultados hasta ahora están siendo espectaculares. Yo en nuestro caso, la tendencia un poco que os describía antes, yo creo que se va a acelerar. El componente, digamos, académico está ahí. Ya Porter en el 2006 ya publica su famoso libro, El concepto de valor, bla, 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 y todo está ahí. Yo creo que la doctrina todo el mundo comulga con ella. La tecnología está ahí y lo va a acelerar, pero hay un tercer elemento en el caso de salud que yo creo que es el generacional. El paciente de ahora tiene unas expectativas diferentes al paciente de hace 20 años y el paciente joven de ahora va a tener unas expectativas, pues cuando requiera más atención del servicio, del sistema de salud, las expectativas son otras. Las generaciones que vienen ahora quieren saber resultados, quieren expectativas claras y tienen una actitud mucho más activa en lo que es la gestión de su salud que la que podíamos tener nosotros, que digamos, bueno, no es un juicio de valor, pero a lo mejor, digamos, nos entregábamos más con una confianza absoluta al sistema que la merece, por otra parte. No quiero decir que las nuevas generaciones desconfíen, es que se mueven con otros parámetros, se mueven con un parámetro de evidencia, de dato, de resultado, quiero saber qué puedo esperar de él. Por lo tanto, el paciente cambia, el paciente va a demandar más claridad sobre qué puede esperar en el manejo de aspectos particulares de su salud y eso va a acelerar junto a la tecnología y a todo el cuerpo, digamos, que vamos a decir, de doctrina, ¿no? Todo el concepto de sanidad basada en valor que os comentaba antes, va a acelerarlo aún más. Un ejemplo, Max, de humanización en vuestro sector precisamente es la telemedicina y la posibilidad. Me parece maravilloso poder hablar con tu médico sin tener que desplazarte físicamente a una consulta. Cuando veo marcas del sector asegurador hablando a sus clientes de la posibilidad como un valor añadido dentro de los servicios que ofrecen, me parece un gran avance y una grandísima aplicación de tecnología humanísticamente, porque lo que ha hecho es acercar una distancia física
en este caso, entre paciente y el prestador del servicio. Sí. Absolutamente. Si os parece, nada, en 10 segunditos cada uno, ¿os apetece compartir una conclusión final como un titular sobre el Customer Centricity para poner el broche final a este encuentro? Hombre, me animo yo. Muy bien. Un titular quizás es un titular un poco dramático. Pero yo creo que las empresas del siglo XXI no pueden no ser customer centric. No se pueden permitir no ser customer centric. Perfecto. Yo volvería al tema del cambio cultural. Es decir, Vale. Muy bueno. Un error o un fallo clásico es creer que una organización se convierte en customer centric porque desarrolla una actitud o una sensibilidad al cliente. Eso no basta. Si no trabajas internamente y externamente la orientación al cliente, si no trabajas procesos y no haces apuestas y tomas decisiones y priorizas, no va a ocurrir. Esto no basta con una campaña de comunicación interna o de sensibilización. Afortunadamente o desgraciadamente no es tan sencillo como eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo suscribo al 100%. Y yo también. Es un equilibrio entre todas esas dimensiones lo que lleva el Customer Centricity. Por mi parte, la conclusión sería que para que el Customer Centricity logre implantarse en las empresas se requiere de el CEO como cabeza de la empresa lo promueva en todas las instancias. El Customer Centricity no es una labor de marketing o de comercial o de Customer Service. Y es el CEO, el embajador, el que predica con el ejemplo, el que se asegura que su organización comulga con el Customer Centricity. Perfecto, pues yo tengo la cabeza llena de ideas. Haré una noticia resumen sobre todo esto para compartirla con los espectadores y os agradezco muchísimo de verdad vuestro tiempo, haber compartido vuestra sabiduría sobre este tema porque creo que vamos a tomar muchas notas de esta conversación de cara al futuro porque bueno, ya nos avecináis lo que viene y todo gira en torno al Customer Centricity. O sea que una vez más, muchísimas gracias. Y nada, prometemos hacer una mesa redonda de este tipo próximamente, cuando el 2021 esté más avanzado y, si os parece, ya analizaremos las perspectivas que teníamos previamente con los resultados, a ver si se han cumplido.